para ir también conociéndote un poquito más y que nuestra audiencia te conozca, ¿cómo ha sido esto de estudiar en Harvard? Bueno, la verdad es que en Harvard te voy a decir algo importante. Es decir, yo estuve en un curso de liderazgo que fue Ujú. una semana, es decir, yo no hice un máster entero, y fue una cuestión, y lo digo así, de suerte. Es ¿Sí? decir, yo me acuerdo que yo en aquella época vivía en Bilbao y era verano, y cuando estaba en verano vi que la Fundación Rafael del Pino, que es una fundación extraordinaria, sobre todo, por ejemplo, es muy famosa para becas Sí. al estudio Mm, internacionales. ujú. Y estaba mirando becas porque en aquella época hasta me estaba volviendo a valorar estudiar un doctorado internacional. Entonces digo, a ver si la Fundación del Pino tiene financiación para doctorados internacionales. Y de repente vi que tenía financiación o había sacado cursos con algunas de las mejores universidades del mundo. Ujú. Entonces, una de ellas era la Universidad de Harvard. Y entonces dije, oye, pues voy a intentar a ver si hay suerte. O sea, al final es una semana intensiva de un curso de Executive Education muy enfocado en leadership. Y digo, bueno, se presentará a media España, pero bueno, vamos a Claro. intentarlo. Y con la inmensa suerte que de repente, además tenías opción de que te cogieran o que te cogieran con financiación. Ah, vale. Y en mi caso apliqué a las dos y gané las dos. Me cogió en la formación y además me dieron la financiación completa para ir Es- allí. Que además es una cosa muy curiosa. Yo nunca había recibido un cheque. Y entonces Ya. cuando llego a Boston, a Te- Estados Unidos, que yo, primero tú tienes, me lo había pagado yo primero, y luego de repente me dan la carpeta con el curso de Harvard y la Fundación del Rafael del Pino me había grapado El cheque. un cheque y no sabía ni cómo se cobraba un cheque, Ostras. ¿sabes? Entonces me fui ahí al banco, que no me acuerdo cuál era, un banco retail que había ahí enfrente de Harvard, justo enfrente había un banco, y fui con mi cheque, oye, que quiero cobrar esto. Ya. Y no sé ni cómo se hacía. ¿Y Y cómo fue la experiencia allí en Harvard? pues mira, la verdad es que fue increíble. Yo recuerdo que era, en este caso, la Fundación Rafael del Pino lo que hacía era una formación para directivos y directivas españoles en Harvard. Entonces era como que le había pedido a Harvard que hiciera una formación de liderazgo para ejecutivos españoles y ejecutivas. Ujú. Te voy a contar una anécdota que es muy divertida, ¿eh? Yo llego a Boston y llegué de los primeros a Harvard porque estaba muy nervioso antes de ir. Pero vamos, es que muy pronto. Y ahora estaba en la cafetería tomando un café con leche americano, de estos que sabes agua prácticamente. Sí, Y de repente yo tenía una carpeta encima que era de Deusto. Yo trabajaba antes en Deusto, trabajaba en sí. ESADE. Y de repente llega un ejecutivo atrás y me dice, la mejor universidad del mundo. Y me giro y era un antiguo alumno de Deusto que también había sido invitado a venir a la formación, llevaba un alto ejecutivo de la OTAN. Entonces me Ostras. acuerdo cuando se presenta de la OTAN, ¿qué tal? Y yo dije, ¿pero qué hago aquí? O sea, ¿qué hago yo Ya, aquí con esta gente, no? ya, ya. Sí, pero bueno, era pues gente muy potente. Había miembros del equipo diplomático, miembros de organismos internacionales, altos ejecutivos del IBEX 35. Y luego, pues por algún caso le estaba yo, que no sé muy bien qué hacía, pero ahí estaba. O sea, Y, que la experiencia te permitió un poco conocer a gente y establecer un networking, ¿no? Sí, Muy sí, sí. potente, ¿no? Sí, sí. De hecho, además estaba muy bien montado porque una cosa eran las clases que teníamos, pero luego siempre había algo después. Había una Claro. cena, me acuerdo una cena preciosa en el Faculty Club de la Universidad de Harvard. El Faculty Club de Harvard es impresionante porque es un palacete en el barrio de Cambridge, que no es Boston, es el norte, Ujú. y una cena pues no de gala, pero sí formal. Y fue una maravilla porque nos permitió conocernos a todos de forma más informal. Claro. Y fíjate, muchas de esas personas que he conocido hoy me las llevo hasta tal punto que el directivo de la OTAN pues ha colaborado en proyectos en ESADE, donde estoy Ostras, ahora. Sí, qué sí, y chulo. luego también estoy muy en contacto con algunas personas que están allí y nos ayudamos mucho en cosas, pero de forma muy natural, ¿eh? Porque al final cuando levantas y construyes una red de networking basada en la naturalidad y la autenticidad, Ujú. es para toda la vida, ¿eh? Claro. Para toda la vida. Y eso lo hemos conseguido mantener y es muy bonito. Además éramos perfiles muy diferentes. Digo que de lejos, ¿eh? Yo era en aquella época el menos preparado de todos. Ujú. El menos preparado. Y bueno, y la verdad es que me vino muy bien para decirme, wow, o sea, hay gente muy potente ahí, ¿eh? Ujú. Muy potente. Y la verdad es que fue algo fantástico, una experiencia extraordinaria. Algo que comentas de las relaciones personales que crean vínculos muy importantes, nosotros siempre intentamos pues exponer a nuestra audiencia que hagan esta labor de networking porque se realizan y se entrelazan lazos
muy interesantes que nunca sabes cuándo te pueden servir, ¿no? Y como tú bien dices, conoces gente fuera de tu zona que puede ayudarte en muchos aspectos. Totalmente, o sea, y sobre todo creo que el networking hay que basarlo en naturalidad, es decir, Mm, construir... El networking no es qué me va a dar, claro, es qué doy yo, qué me va a dar, tenemos una buena relación de confianza y sobre eso ir construyendo. Mira, es algo fascinante. Ahí me ha pasado ya en muchos ámbitos que he tenido, que me han llamado para algunos aspectos y yo he llamado por otros aspectos, claro. personas basadas en el networking. Y eso es fascinante. Y luego además la facilidad de ir a sitios del mundo y conocer a alguien, y conocer a alguien que está ahí. Mira, mi compañero, por ejemplo, de piso de París, cuando estuve en París, es un banquero de inversión, que ahora está en un hedge fund. Oye, pues Ujú. se fue a Dublín, cuando fui a Dublín a un curso, oye, Vianney, ¿quedamos a tomar algo? Ostras, pues quedar con una persona que está en un hedge fund en Dublín, que además es muy humilde, es un fuera de serie, ha estudiado en Stanford, ostras, pues te da una perspectiva de decir, oye, pues, ¿cómo ves esto? Mm, ¿Tú por dónde vas? Entonces, exacto. ves un poco también El una especie de contraste, ¿no? peloteo Claro. de contraste y luego Mm, además, por ejemplo, en mi caso, como llevo toda mi carrera profesional después de organismos internacionales en sector educativo y he pasado por varias business schools, pues al final también pues te das cuenta de que el paso del tiempo te convierte en un experto. claro. Entonces, a mí en ocasiones me llaman y lo agradezco mucho. Oye, ¿cómo ves que hacerme esta formación? O incluso a mí ahora me parece muy bonito sus hijos. Oye, me estoy planteando, o nos estamos planteando que mi hijo estudie, quiere ir aquí, cómo es el proceso de selección, qué me recomiendas, qué harías. Bueno, yo sin sostén, yo no puedo dar recomendaciones, pero sí que Claro, tengo insights desde dentro que puedes guiar y eso es el networking, algo que te va a claro, acompañar siempre y una claro. relación dual. Tú das para también recibir y eso es una relación bonita. Qué bueno. Has lanzado algo basado en el acceso a a las Business School. Mm. Cuando tú tuviste que acceder a Harvard, ¿cómo fue el proceso? ¿Fue un proceso tedioso? ¿Lo viste muy complicado? A ver, la verdad es que el caso de Harvard fue algo diferente, porque claro, yo no hice una application a Harvard, yo hice una application a la Fundación Rafael Claro. del Pino. Entonces, la selección fue de la Fundación Rafael del Pino. Entonces, ahí el proceso fue diferente. Si hacemos un proceso de otras escuelas de negocio donde he estudiado, Ujú, el proceso es largo. Me refiero, tú al final necesitas varias cosas. Tú tienes primero una parte motivacional de por qué quieres ir allí. Tienes que hacer, generalmente, tener muy buenas calificaciones, que ahora ujú. se habla mucho y que no hace falta notas altas. Bueno, es verdad que ya no se miran tanto, pero para acceder a los estudios a las Top Business and Law School es muy importante, ¿de acuerdo? Pero también otras cosas, es decir, por ejemplo, haber hecho voluntariados, haber participado en actividades del ámbito de impacto, Ujú. haber viajado, es decir, hoy se busca un perfil muy general. Entonces, por eso las applications son complejas, porque se buscan perfiles muy amplios. No Mm, es ya, tengo buenas notas, hablo muy bien inglés. No, no, claro, vale, ¿qué has hecho en tu tiempo libre? ¿Has ayudado a alguien? ¿Has estado en una ONG? ¿Has viajado? ¿Has creado una empresa? Es decir, necesitamos perfiles que muestren que tienen adaptabilidad, proactividad, rapidez. Y ahí sí, en alguna escuela otra que he estudiado, pues ha sido más complejo, ¿no? Aquí en este caso de Harvard, pues al final fue un poquito más fast track porque yo hice una application de la Fundación Rafael del Pino y claro. la Fundación Rafael del Pino entiendo que querría un perfil muy diverso. Ujú, Y quiero entender que de perfil de Business School, del área Practitioner, que es donde estoy yo, en Practitioner, pues sería el único de los pocos. Y entonces claro, dijo, vale, no tengo ninguno del grupo o ninguna que venga de la Practitioner de una Business School, que venga y nos dé su input, claro, como así hacíamos, es decir. Y claro. entonces yo creo que eso fue, pues ese es el proceso muy interesante. Qué bueno, qué bueno.